masacre entendida como una violencia general que se dirige contra un colectivo al que se propone exterminar para depurar el cuerpo social. La masacre en el caso español se concibe, se presenta como un degüello o degollina, y de ahí el título de mi comunicación, Degüello de negros, un término muy utilizado durante la restauración absolutista de Fernando VII. Los negros no tienen en este caso a priori una connotación racial, sino que los negros es como se conocía a los liberales por parte de los realistas primero y en menor medida de los carlistas después. O sea que el degüello de negros es la proyección de una masacre de liberales para purificar y, digamos, restaurar la armonía del cuerpo social. Voy a empezar con un episodio cruento. En el verano de 1799, en la ciudad de Nápoles, se restaura la monarquía borbónica tras el breve periodo de la República Partenopea, una república que se establece en Nápoles durante 6 meses con el apoyo de las tropas francesas del Directorio. Cuando cae esa república y se restaura la monarquía borbónica, como ven en esa imagen del gigante del Palacio, la plebe, esos lachari o lacharoni que nos representan al pueblo bajo napolitano, les vemos ahí eliminando los símbolos revolucionarios, le están quitando el gorro frigio al gigante, están derribando el árbol de la libertad y están arrancando las banderas tricolores de la República Partenopea. Dentro de esta restauración hay un proceso de desbordamiento popular en el cual se persigue de manera violenta, se lincha, se despedaza, se arrastra y se, evistera a los republicanos napolitanos señalados como Jacobini para compararlos a los jacobinos franceses. Y disponemos de muchísimos testimonios de diarios de la época y de observadores que nos cuentan cómo algunos de estos Jacobini fueron quemados, despedazados e incluso consumidos, comidos por la población. Aquí tenemos una famosa cita de Carlo de Nicola, donde se dice que comieron su carne y se lo ofrecían incluso a los niños, o una del diario de Marinelli, donde dice que la carnívora plebe pues cocinó y se comió a varios de estos jacobinis tras su ejecución pública en la plaza del Mercado. Una ciudad, como dice de Nicola, Nápoles, que se había convertido en una ciudad de caníbales antropófagos que se comen a sus enemigos. Bien, estos relatos de antropofagia política han sido ampliamente estudiados por los historiadores. Evidentemente se ha discutido si estos episodios de canibalismo eran literales, figurados, si era una construcción, si era un canibalismo a lo mejor simbólico. Hay un libro muy reciente de Luca Dante que discute estos temas, los caníbales de los Borbones. Tenemos el trabajo clásico de Alain Corbin sobre qué era exactamente esa village de canibal a finales del 19 en Francia. No me interesa a mí discutir si este canibalismo era literal o no, sino dos cosas. En primer lugar, que estos relatos sobre el canibalismo se utilizaban para deshumanizar al adversario político. En este caso, los sanfedistas, los contrarrevolucionarios napolitanos, eran presentados como un populacho, como una plebe animalizada que actuaba por pulsiones y que, a partir de un resurgir de impulsos atávicos, ¿no?, y precivilizados, había llegado al extremo de comerse a los revolucionarios. Es una forma de deslegitimar la acción política, en este caso del pueblo realista, y desproveerla de cualquier tipo de contenido político. Pero por otro lado, estos episodios de canibalismo político no son más que la expresión más extrema de los episodios de violencia popular contrarrevolucionaria que atraviesan toda la Europa del Sur en el periodo que lleva desde las guerras revolucionarias y napoleónicas hasta el ciclo de las restauraciones a partir de 1815. Episodios de violencia en los que se repiten pues una serie de rituales de la masacre fuertemente teatralizados, en los que los cuerpos de los revolucionarios, los bonapartistas, son arrastrados, quemados, descuartizados, sus miembros paseados en procesiones burlescas, acompañados de música, imágenes religiosas, se pasean los restos de los ejecutados con imágenes de santos, y los cadáveres son expuestos a la humillación pública, paseados por las calles y, como digo, de forma colectiva, masacrados y humillados. La interpretación antropológica de este tipo de masacres nos habla de que la práctica de viscerar, quemar los cadáveres, trataba de desvelar su corrupción interna y desenmascarar la manifestación de un mal, bien,
que estaba inserto dentro del cuerpo para aplacar la cólera divina, ¿no? Son rituales de purificación en un ambiente festivo que resulta tremendamente grotesco para los observadores, donde la comunidad que masacra refuerza sus vínculos comunitarios en una catarsis purificadora, ¿no? La masacre es una forma de señalar una barrera, digamos, insalvable entre la comunidad que participa colectivamente en la masacre, todo el mundo da un golpe para participar, y el otro, un otro radicalmente animalizado, radicalmente deshumanizado, con un lenguaje que nos recuerda mucho a todo lo que es la semántica de la caza y de la animalización del enemigo político. Este tipo de violencia contrarrevolucionaria alcanza un punto álgico en las guerras, como digo, revolucionarias y napoleónicas. La encontramos donde mejor se ha estudiado es en el segundo terror blanco del sur de Francia, el terror blanco de 1815. Tenéis ahí un libro de Pierre Triomf, que es el que mejor estudia este fenómeno, pero también la encontramos menos estudiada en la reacción realista tras la caída del trienio liberal en España entre 1823 y sobre todo el año 1827. Por tanto, tenemos episodios de violencia que en algunos casos, como ven, es una violencia selectiva contra personajes especialmente relevantes. Lo que ven ahí es cómo arrastran el cuerpo por las calles de Aviñón del mariscal, un mariscal napoleónico cuyo cuerpo es arrastrado y arrojado al Ródano. Algo parecido le sucede al general Ramel en Toulouse, un general que había luchado en el bando bonapartista, pero también encontramos masacres entendidas, como digo, como un intento sistemático de acabar, exterminar a un colectivo entero, como la masacre de los mamelucos en 1814, que precisamente estudió Vincent Denis, que hemos hablado antes de él, donde los realistas de Marsella en 1814, tras la derrota de Napoleón y la restauración del absolutismo, atacan en teoría a los mamelucos, a la guardia de Napoleón traída tras su derrota en Egipto, pero en realidad masacran a todas las poblaciones árabe-otomanas que viven en Marsella en función de sus rasgos, digamos, raciales y de vestimenta, en una masacre en la que participan mujeres, las vendedoras del mercado, y en la que la comunidad de Marsella pues intenta purificar la comunidad a partir del exterminio de los árabes otomanos identificados como cómplices de Napoleón Bonaparte. Bien, ¿cuál es el planteamiento de este problema? A ver, las masacres políticas de este periodo se han estudiado muy ampliamente para el caso de la Revolución Francesa. Hay un debate que pervive sobre el terror, sobre si el terror era una violencia de Estado, una violencia descontrolada desde abajo, sobre si el terror se puede racionalizar como un acto político o era una pulsión colectiva casi de tipo emocional. Hay un debate muy amplio. ¿Qué sucede? Que, claro, todos los episodios de violencia revolucionaria, moderna, se nos presentan como procesos que, por muy violentos que sean, son portadores de cambio, ¿no? Una violencia que buscaba, pues en este caso, superar el antiguo régimen, ¿no? Incluso las matanzas de septiembre en París se pueden racionalizar políticamente, aunque nos parezcan aberrantes. ¿Bien? Y aquí pongo esta mala traducción de este fantástico libro de Sophie Wonick, En defensa del terror, no es el título original en francés, pero que claramente está representando la idea de que el terror puede ser necesario para consolidar las conquistas revolucionarias. Sin embargo, todos los episodios de violencia contrarrevolucionaria, que no eran otra que la otra cara de la moneda de esta guerra civil entre revolución y contrarrevolución que atraviesa el conjunto de Europa durante esa era de las revoluciones, automáticamente estos procesos no han recibido atención historiográfica porque no hay nada que explicar. La violencia contrarrevolucionaria, la violencia realista, es una violencia salvaje, ancestral, una recaída, ¿no?, digamos, del proceso de civilización. Es como si las sociedades europeas volviesen al antiguo régimen y empezasen a degollar o a eviscerar cadáveres, como si la evolución, la ilustración y el progreso se hubiesen paralizado y nos hubiesen sacado del ritmo, digamos, de la modernidad. Una violencia que sería una reminiscencia del pasado, porque quienes ejecutan esta violencia solo quieren regresar al pasado, quieren conjurar los cambios, no tienen un proyecto innovador y, por tanto, su violencia no es política ni requiere ningún tipo de explicación más allá de lo aberrante que resulta el relato de estas masacres. Hay un trasfondo, y a mí realmente escribí este texto porque me lo inspiró una lectura de un libro de Enzo Traverso, el de A Sangre y Fuego. Para el siglo XX él plantea que hay dos violencias, ¿no? Una violencia moderna, fría y pasteurizada, ¿no?, la violencia civilizada, aunque nos parezca horrible, que evidentemente él compara con el genocidio nazi, pero que a mí me recuerda mucho a la guillotina, la violencia fría y racional de la Revolución Francesa, frente a una violencia que él llama descontrolada, espontánea, salvaje y ancestral,
una regresión, nos dice, en el proceso de civilización. Por tanto, dado que es una vuelta al pasado, esta violencia no ha de ser explicada y no ha de ser estudiada. Evidentemente, yo creo que este tipo de violencia era plenamente política, o al menos tan política y tan moderna como la violencia y la masacre que proyectaron los sectores revolucionarios. Bien, cuando analizamos este tipo de violencia, encontramos inmediatamente dos tipos de rasgos. Yo, como tengo una formación de modernista y soy contemporaneísta, pues cuando leo este tipo de documentos sobre la violencia, me vienen a la mente las lógicas de los motines del antiguo régimen, ¿no? Una violencia que es punitiva, reparadora y restauradora. Una violencia que responde a un agravio colectivo, una afrenta que se percibe como una superación de los límites de los tolerables por parte de una autoerigida comunidad que tiene que reparar el daño infligido a través de un castigo comunitario comparable que permita restaurar el orden, castigar a los infractores de esas normas y restaurar el orden vejado de la comunidad. Es una violencia que está inserta en las lógicas cotidianas de la vida, la calle, los mercados, de las sociedades urbanas europeas. Es decir, que la violencia colectiva de carácter político se entiende muy bien como una continuación de las peleas en el mercado, los conflictos de precedencia, las afrentas al honor. La lógica que preside el castigo de una autoridad es muy similar a la lógica que preside la necesidad de responder a una injuria o una agresión verbal cuando esperamos al turno en la fuente de una ciudad europea. Por tanto, yo identifico claramente estos rasgos en la violencia percibida como irracional y no explicable de la masacre contrarrevolucionaria. Pero al mismo tiempo hay un nuevo tipo de lógica, igual que la hay en las masacres de carácter revolucionario, que es una nueva lógica política. Nos encontramos en un contexto de guerra civil entre revolución y contrarrevolución, que es una guerra muy especial, porque no es una guerra entre príncipes por mantener sus estados, sino es una guerra en la que está en juego todo un modelo, un concepto de sociedad, una cosmovisión. Se enfrentan dos visiones de la sociedad que se presentan como incompatibles, ¿verdad? Para los realistas, la revolución viene a eliminar todos los fundamentos de la tradición y de la convivencia en sociedad, y para los revolucionarios, los realistas, vienen a restablecer las cadenas del antiguo régimen y, por tanto, ambos mundos son incompatibles. En esta guerra civil, los combatientes son obligados a tomar partido o lo toman espontáneamente, pero lo interesante es que participe uno en esta guerra entre revolución y contrarrevolución por motivos personales, políticos o simplemente por conscripción o por conseguir una soldada, lo haga de una manera o de otra, en el momento en el que ha participado en esta guerra civil queda marcado como liberal, como realista, como miliciano, como voluntario realista, y su vida va a estar marcada por esa causa que ha defendido, sea por convicción o por obligación. Llega un momento en el que la causa que han defendido estos combatientes se convierte en algo que determina su vida y algo que determina su propia existencia, porque son perseguidos en cuanto se produce un cambio de gobierno, en cuanto cae el liberalismo, son perseguidos como liberales. Esta nueva lógica política de la guerra civil entre revolución y contrarrevolución se observa a través de diferentes elementos. Por un lado tenemos las palabras, ¿no? La masacre requiere la deshumanización del otro a través de un proceso de exclusión de la comunidad. Y esto se ve muy claramente en el lenguaje. Los liberales españoles son conocidos como negros. El término negro viene o se aplica por una cuestión de impureza, ¿bien? Y se les claramente relaciona con los judíos, los musulmanes, con herejes que han de ser exterminados para restaurar el orden de la comunidad. Ya veremos cómo se entiende en términos religiosos esta masacre. Los republicanos napolitanos son señalados como Jacobini para convertirles en actores de un enemigo de la República Francesa, elementos ajenos a la comunidad popular napolitana, y lo mismo pasa en el sur de Francia, donde se les llama a los bonapartistas castañés, o se les llama terroristas o bebedores de sangre. La deshumanización del otro a partir de las palabras es la precondición para legitimar la masacre. Siguiente elemento, los objetos y los símbolos. Antes de la masacre de los cuerpos siempre hay una violencia contra los objetos. La exhibición, ataque, humillación y destrucción de símbolos políticos es un elemento que precede y acompaña a las masacres. La iconoclastia se convierte en la forma más común de disputa en el espacio urbano entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Acciones contra las banderas tricolores, las escarapelas, los árboles de la libertad, en el caso español, las lápidas de la Constitución. Y se hace a los objetos lo que se planea hacer a las personas.
los símbolos se arrancan, se arrastran por las calles, se queman, se apalean, se ensucian con excrementos, se destruyen, prefigurando la violencia que se va a desplegar contra los cuerpos, ¿no? Ambas violencias no son sustitutivas, no es que por destruir un símbolo ya no destruyo a la persona, sino que ambos, pues, se dice eso. Tenemos que hacer a los liberales lo que hemos hecho a la lápida. La violencia contra las cosas legitima y prepara el terreno para la violencia contra las personas. Y finalmente, la persecución física con este repertorio de la masacre, de palizas, linchamientos, arrastres, humillaciones, etc. ¿Vale? Bien. La masacre, ¿qué entendemos como masacre? Pues una modalidad de violencia colectiva específica, diferente a la guerra, el motín o la ejecución, la acción de matar a un gran número de personas que se encuentran en un estado de indefensión. Vinculado a un lenguaje deshumanizador, el de la caza, que nos sitúa en los márgenes del mundo civilizado y que siempre remite a imaginarios del pasado. Se movilizan en estas masacres las imágenes y el recuerdo de los pogromos contra los judíos o las guerras de religión. ¿Vale? Partiendo de esta legitimidad a partir del pasado, de esta recreación de las guerras de religión en el siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa se introduce una nueva dinámica de la masacre moderna, que, como digo, está dotada de un nuevo elemento político. ¿Vale? En el caso español, las masacres se proyectan, se conciben como degüellos o degollines. Bien, en el caso francés, como digo, la masacre ha sido estudiada y valorada. En el caso español hablamos del degüello. Degüello general de negros, es decir, degüello de liberales, pero también encontramos el degüello de frailes en 1834, cuando 80 religiosos, como ven ahí, en Madrid, son ejecutados brutalmente tras circular el rumor de que han envenenado las fuentes de la capital y son los causantes del cólera que afecta a las clases populares. Tenemos degüellos de negros, tenemos degüellos de frailes, tenemos, evidentemente en América, degüellos de gachupines, tenemos degüellos de blancos, todo el pánico que genera la revolución de Haití. ¿Qué es eso del degüello? De nuevo en Francia se ha estudiado la idea de égorger, toda esta semántica de la masacre ha sido muy estudiada, no así en España. El término de degüello viene del vocabulario militar, del toque a degüello, de la caballería, que se traslada al lenguaje político de la guerra civil. Tocar a degüello es desatar una violencia despiadada contra una población sin hacer prisioneros ni perdonar a indefensos. Es un tipo de ataque que no respeta, digamos, las reglas de la guerra. El concepto de degüello general introduce la idea de un degüello total, de un exterminio, de una masacre que extrae, que expulsa a un cuerpo extraño, un cáncer que aqueja a la comunidad, tiene un carácter profiláctico. Hay que degollar a todos los negros para restablecer la paz, para restablecer la normalidad. ¿Vale? Por tanto, el degüello de negros es un acto de justicia popular, brutal, con el objetivo de exterminar a la totalidad de los liberales y sus protectores, las malas autoridades, el mal gobierno, incluso el propio rey, Fernando VII, acusado de apoyar a los liberales, para restablecer la paz alterada por el huracán revolucionario. Aquí tenéis el discurso que se emplea en estas masacres para legitimar, preparar o proyectar estas masacres. Son discursos extraídos por los agentes secretos de la Superintendencia General de Policía de las calles de Madrid de los años 1824, 25, 26 y 27. Que no se debía insultar a los negros, a los liberales, solo degollarlos. Cuando menos se piensa va a haber una sarracina, que no va a quedar un negro con vida, no habrá paz mientras no se toca degüello, todo es obra de judíos y francmasones, si se toca degüello, aquí estamos nosotros, eso lo dicen los voluntarios realistas, una milicia contrarrevolucionaria reclutada entre los barrios populares, degollina, a tanto pícaro de los que mandan y todo se queda en paz en el día. Bien, evidentemente este discurso de la masacre contrarrevolucionaria, este discurso del degüello, se apoya en una retórica religiosa directamente insuflada por los eclesiásticos. Todo esto son discursos que la policía atribuye al clero, a clero regular o clero secular. El clero que no solo legitima, sino que azuza la violencia contra los liberales. No estaríamos bien hasta que no se haga lo que hicieron los cristianos en tiempos de los sarracenos. No tendríamos paz hasta que en cada calle se pusiese una horca para los pícaros negros. Sin que pasemos por las armas a 300.000 negros, no gozaremos de tranquilidad. El mayor servicio que se puede prestar a Dios es el de no descansar hasta haber conseguido el completo exterminio de cuantos tengan la menor nota de liberales,
sin que el número deba arredrar ni los muchos que para eso sería necesario matar, siempre justificado en la defensa de lo sagrado del altar y la majestad del trono. Como veis, hay un discurso de la reparación. El trono y el altar, o sea, el trono y la religión han sido vejados, humillados, y hay que reparar a través del exterminio la afrenta cometida por los liberales contra los fundamentos del orden social y de la comunidad, proyectada como homogénea y estable hasta la ruptura revolucionaria. Bien, esto sucede en España, pero evidentemente sucede en Francia, donde la violencia contra los republicanos y los bonapartistas que se produce durante las guerras revolucionarias y napoleónicas y tras la restauración del 15, se inserta en la memoria de las guerras de religión del siglo XVI, esto lo ha estudiado muy bien Valéry Stokassa, como en las montañas del Languedoc, los bonapartistas son equiparados con hugonotes, a quienes hay que quemar en la hoguera, rememorando la matanza de Saint-Barthélemy. Es decir, claramente el imaginario de las guerras de religión es el que articula la percepción de la guerra civil entre revolución y contrarrevolución en las zonas más afectadas por el conflicto confesional en Francia. ¿Vale? Ahora bien, no es lo que me interesa más aquí, pero quiero dejarlo claro. Este discurso de la masacre, amparado por el clero y por sectores de las élites, legitima una violencia contra los enemigos del pueblo que los sectores populares realistas utilizan para cargar contra los que señalan como sus propios enemigos. En el caso de Madrid, se señala como negros a los ricos, comerciantes, tahoneros, especuladores, a quienes visten a la moda francesa, todos aquellos sectores a quienes se puede situar fuera de la comunidad y que son atacados llamándoles negros. Llega un momento en que negro ya no significa liberal, sino a lo mejor una persona que hoy diríamos pija, una persona que viste a la moda o que es elegante o que se ha enriquecido de manera ilegítima a través de la especulación o de formas consideradas como no nobles, es automáticamente tachada de negro sin que necesariamente se diga que tiene ideas liberales. Se entiende un poco cómo se produce un poco la transmutación. En el sur de Francia hay muchos episodios muy interesantes en los cuales los obreros católicos atacan a los patronos protestantes con el discurso religioso y político de la masacre. Y en el caso de Nápoles también está muy claro cuando los Jacobini, esos republicanos, son presentados como los galantuomini, los Jamberghe, es decir, los señores elegantes, los que visten con levita, los señores, los caballeros, solo el pueblo realista, las élites se han corrompido por las ideas revolucionarias y por tanto el pueblo tiene el derecho de atacar a los ricos para restaurar el orden de la comunidad. No digo que toda la violencia contrarrevolucionaria tenga una connotación social, pero es un paraguas que permite la venganza social. Perdón, Petimetres y Lechuguino son homosexuales. No necesariamente, Bueno, lo podemos hablar. Sí, es más complejo. Sí. La idea, ya que ha salido la pregunta... No, pero no creo que sean... 18, en la segunda mitad del 18, sin decir homosexual, muchas veces es un ataque. Sí, pero sí. El petimetre o el lechuguino, el dandy, por decirlo de alguna manera, es quien se viste siguiendo la moda francesa. Hay un discurso de la feminización, es decir, las élites visten de forma femenina porque han perdido esa nobleza popular, pero petimetre y lechuguino se utilizan no solo para señalar, sino que para señalar a quien viste de una manera pues, que hoy llamaríamos, ¿vale? Entonces, se ataca muchas veces a la gente por la vestimenta, legitimándolo como que son negros por su forma de vestir, por no vestir a la forma, digamos, popular. Bien. Conclusiones. Claro, la violencia contrarrevolucionaria, como digo, ha sido poco estudiada y desprovista de intencionalidad política, presentada como una pulsión emocional y atávica. Claro, cuando vemos una masacre en nombre de la libertad y los derechos, las masacres de septiembre en París, como historiadores y como ciudadanos, pues podemos tener un cierto interés por ver hasta qué punto aquellos que ejecutaron la masacre creían que ese acto era fundamental para la consecución de sus libertades, que en el fondo son el origen de nuestras libertades. Pero cuando vemos una masacre hecha en nombre del rey y la religión contra los negros, los judíos y pues es muy complicado que empaticemos. Y por tanto es muy complicado que tengamos la tentación o el interés de explicar políticamente el contenido de esas masacres. Yo creo que esas masacres son tan novedosas y modernas, comillas, como las revolucionarias y que son expresión de una nueva concepción de la política, en la que ya no tenemos una comunidad que proyecta cómo se defiende ante los elementos exteriores, sino que la comunidad queda fracturada por la guerra civil. Es decir, vecinos
que quedan de un lado o de otro de esa balanza, del bando realista o del bando liberal, que han participado en la milicia nacional o los voluntarios realistas, muchas veces simplemente por no entrar en las quintas o por ganarse 2 reales, pero que quedan marcados en el vecindario como liberales o como realistas, y esto queda una fractura en la comunidad popular que convierte la guerra civil en un hecho cotidiano, ¿no? La política lo inunda todo. Entonces eso lo explica muy bien Pedro Rújula cuando habla de que la guerra genera un aprendizaje de la política, porque a través de la guerra tú formas parte de una comunidad que tiene una identidad política frente a un otro radical, que es en este caso el liberal o el realista. Por tanto, la propia guerra civil acelera la construcción de identidades políticas en el contexto de un enfrentamiento entre 2 concepciones incompatibles del orden social. Bien, les invito a leer este libro que publicamos hace poco, Andón y yo, bien, en el que tratamos de mostrar cómo los realistas, lejos de querer simplemente regresar al antiguo régimen o restaurar el orden perdido del antiguo régimen, intentan, aprovechando esta crisis de la monarquía que es cuestionada por las revoluciones y que es una monarquía que necesita fuerzas populares para sobrevivir, los monarcas, ante el desafío de la revolución, necesitan combatientes, pero también defensores en las calles y en la prensa y con la palabra, porque la monarquía que antes se daba por sentada se ha convertido en un orden social cuestionado, abiertamente cuestionado. Por lo tanto, la monarquía tiene que recurrir a la movilización de la población, y eso Fernando VII lo hace. No es que le guste ser un rey popular o populachero, es que necesita la movilización del pueblo para restablecer su poder absoluto. Por tanto, los sectores populares son llamados a tomar las armas y a intervenir en el espacio público en defensa del rey y contra los liberales. Y este papel inédito que tienen las clases populares en la defensa de esta monarquía en peligro les legitima para desplegar una justicia popular que aprovechan para utilizar contra sus enemigos tradicionales y que también dirigen, y eso es importante y con esto acabo, contra las autoridades realistas, contra las autoridades absolutistas y contra el propio rey. En estos discursos sobre hay que degollar a los negros, se incluía a las autoridades, a los ministros absolutistas de Fernando VII, se incluía a la policía, que eran unos pícaros negros defensores de los liberales, y se incluía al propio rey, al que se consideraba como un traidor que había traicionado la causa realista. Y lo mismo pasa en Nápoles, cuando Fernando IV, poco después de restaurar el absolutismo, dice a los realistas que es un traidor y que es un pulchinela y que hay que acabar con él para que los verdaderos realistas puedan gobernar. O sea que simplemente, y como muestra, este realismo se dirige contra la propia figura del rey. Los realistas están por encima del rey, pueden decirle al rey lo que tiene que hacer, y en el caso español está muy claro, porque si Fernando VII no sabe gobernar, está ahí su hermano Carlos V, que desde 1825 ya es presentado como una alternativa frente a este rey corrupto que es Fernando VII. Esto conecta con lo que debatíamos el otro día, que lo escuchaba desde el Alsa, de cómo el rey se utiliza por parte de los rebeldes para ganar legitimidad y protegerse. Yo creo que esto lo entienden mucho mejor, y por eso Andón y yo somos modernistas, aunque estuvimos en el 19, creo que esto lo entienden mejor los modernistas que los contemporaneístas. Partimos de esa flexibilidad de la figura del rey. Pero aquí se introduce un elemento más. Uno, que esa monarquía está en peligro y que no se da por hecho. Yo siempre digo, el rey necesita no súbditos fieles, sino necesita soldados, necesita militantes dispuestos a dar su vida por la causa del rey, porque es una causa que está cuestionada. Y dos, que de repente el rey es, como en el antiguo régimen, pero más allá, una idea más que un sujeto concreto. Es decir, es muy fácil utilizar al rey contra el rey, y es muy fácil dentro de ese realismo articular ideas socialmente radicales. Dicho lo cual, no hay que exagerar. Estos realistas no tienen un proyecto alternativo, no tienen un modelo social distinto, creo, pero creo que fueron capaces de encontrar una posición novedosa en un espacio de guerra civil y de levantarse contra aquellos aspectos del programa liberal que consideraban lesivos para sus intereses con la legitimidad y las armas que les había proporcionado el discurso realista. No tienen un proyecto alternativo de sociedad, pero fueron capaces de defender de manera concreta en sus barrios y en sus trabajos lo que identificaban como sus intereses en ese espacio de apertura del horizonte político que marca la era de las revoluciones. Eso es todo. Muchas gracias.